Hablar de Haruki Murakami es hablar de un maestro de la literatura contemporánea. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Murakami? Murakami es un autor que irrenunciablemente me gusta y prueba de ello es la cantidad de libros que he ido comprando de él. Aquí está El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, el famoso Tokyo Blues. ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Que de hecho me lo compré 2 veces y a veces me pasan estas cosas de no saber que tengo un libro y comprármelo otra vez. Sí. Casca en la orilla, primera persona del singular, sauce ciego, mujer dormida, al sur de la frontera, al oeste del sol. Y luego tengo también Sputnik, mi amor. Hay muchos más. Y Haruki Murakami tiene la costumbre de, yo creo que alternando. A veces publica novela, a veces es una colección de cuentos. Fue premio Princesa de Asturias 2023, como pone aquí en este libro. Y la forma de escribir de Murakami es combinar el mundo real y el mundo onírico, y eso me encanta. Dice Murakami que él cuando escribe es similar a un lector, porque él quiere sorprenderse, él no quiere... Por ejemplo, hay escritores como Stephen King que se hacen esquemas y saben todo lo que va a pasar en la novela que abordan. Haruki Murakami no. Él inicia un viaje y quiere sorprenderse según vaya escribiendo, viendo a ver qué sale. Es lo que llamaríamos un escritor brújula. Es también el mismo tipo de escritor que sería yo. Yo también soy una escritora brújula. También cuando escribo quiero ver qué sale de mi imaginación, de mi creatividad, del proyecto en sí, porque luego el proyecto habla por sí solo. Los personajes cobran vida y al final hacen lo que quieren y tú casi eres una espectadora que estás escribiendo, pero estás ahí viendo qué sucede. Entonces iguala lo que es el lector al escritor. Una cosa que hago yo, a mí me encanta ir a las librerías y hojear libros, y de un tiempo a esta parte, una cosa que me gusta mucho hacer es coger un libro, lo examino, veo de qué va y leo un fragmento. Si el fragmento que he leído me gusta, seguramente me guste el autor. Pero es un consejo que os doy. ¿Cómo saber si un libro nos va a gustar o no? Bueno, pues yo hago esto. Lo abro por una página cualquiera y leo un trozo. Y de hecho lo voy a hacer porque hablar de Murakami, pues yo creo que implica que os lea un poquito para que veáis su estilo si no lo conocéis, y si lo conocéis ya, pues para que os recreéis en él. Bueno, lo he abierto al azar. Este es el libro de primera persona del singular, que son amores de adolescencia, evocados con nostalgia, reseñas de jazz sobre discos imposibles. A Haruki Murakami le encanta la música, eso lo tenemos también en común. Yo he estudiado la carrera de música, entonces es parte de mí también, y entonces este libro pues tiene eso que hay en muchos libros de Murakami. Él es un aficionado al jazz. Entonces, pues creo que son... este es un volumen de relatos, lo que os decía. A veces es novela y a veces son relatos. Y en este caso es un libro de relatos. Entonces, voy a leeros. Nací en Kioto, pero siendo todavía muy pequeño, mis padres se mudaron a Ashiya, entre Osaka y Kobe. Y allí crecí hasta los 18 años, no muy lejos del curso del río Sukugawa. A menudo, cuando no tenía clases, agarraba la bicicleta o tomaba el tren e iba a ver un partido de béisbol al estadio Koshien. Ingresé muy pronto en el club de fans de los Hanshin Tigers, primordialmente para evitar que mis compañeros de colegio se mofaran y burlaran de mí, a buen seguro si no los acompañaba a tan honroso club. Ya entonces me parecía, y me lo sigue pareciendo, se oponga quien se oponga, que el estadio Koshien superaba en majestuosidad a todos los demás.
Recuerdo que una vez adquirido el billete de entrada, atravesaba un acceso cubierto de hiedra y, a paso ligero y en una tenue penumbra, subía un tramo de escaleras de hormigón que me conducían a un lugar elevado desde donde, como un mar de intenso verdor, relampagueaba ante mis ojos la gran extensión de césped del campo. Entonces el corazón se me aceleraba y mi pecho infantil se agitaba y retumbaba, lleno de emoción, como si pequeños liliputienses practicaran puenting en su interior entre mis pequeñas costillas. Voy a dejarlo aquí. Eso es lo que he hecho, leer un párrafo, más o menos es lo que hago cuando examino si me gusta el estilo de un autor. Y claro, es que él es introspectivo, es reflexivo. Veis que es descripción, pero es una descripción original, no tiene cosas muy manidas, cosas que ya se sobreentienden, sino que son cosas interesantes. Entonces, es también visual. Tú te puedes escenificar en tu mente ese estadio del que habla en este libro. Y bueno, todos sus libros son... Aparte de esta editorial me encanta, la que publica sus libros en castellano, Maxi Tusquets. Me gusta sobre todo las versiones que son así de bolsillo, como data el hecho de que casi todas las que tengo son así, también son más baratas, la verdad. Y lo único que salen después, primero sale la versión tapadura y luego la de bolsillo. Bueno, solo tengo uno que no es de bolsillo, o sí en parte, pero... porque tampoco son libros de tapadura dura, pero sí son como más grandes. Y en mi caso tengo uno más grande de la obra Al sur de la frontera, al oeste del sol. Bueno, yo os comenté en algún vídeo que lo primero en lo que me intereso yo cuando voy a leer un libro es en el escritor. Hay gente que no lo hace así, mucha gente lo que más le interesa es la obra per se, pero es que yo creo que un escritor siempre deja de sí mismo en la obra, y más en el caso de Murakami, que es tan personal. No sé, entonces es algo que a mí me interesa mucho. Entonces vamos a examinar algunos aspectos de Murakami, por ejemplo, su personalidad. Murakami es poco dado a conceder entrevistas, es una persona reservada, es humilde, es bastante introvertido, como muchos escritores en realidad, y prefiere mantener lo que es su vida privada, pues en privado, nunca mejor dicho. Aunque, bueno, luego en las pocas entrevistas que da es accesible y es interesante en sus entrevistas también, pero como digo, no es muy dado a ello, no es algo que le guste, a él lo que le gusta es escribir. Y en cuanto a su rutina diaria, pues tiene una rutina rigurosa. Siempre hace lo mismo, todos los días, prácticamente, sí. Tiene un enfoque, digamos, casi obsesivo en lo que es la escritura, pero con equilibrio en el ejercicio físico también. Por eso tenemos este libro, ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Porque él relaciona mucho lo que es escribir con lo que es correr, lo que es hacer ejercicio. Porque, de hecho, él cuando se embarca en una novela lo ve como una carrera de fondo. Dice que necesitas la misma resistencia y necesitas esa disciplina que tienes cuando practicas un deporte, un tipo de ejercicio. En su caso, pues él sale a correr. Él tiene interés en cosas que nos atañen a todos, en la vida cotidiana y en las emociones, pues que todos sentimos alguna vez. Todos tenemos emociones y él se enfoca mucho en eso. Bueno, y hablando de temas japoneses, aquí me he hecho un té que me hice esta mañana y olvidé tomármelo. Es un té verde con jengibre y naranja, creo. Lo voy a poner por aquí y con lo torpe que soy, esperemos que no se me vayan a mojar los libros. Vale, lo dejamos aquí a que se enfríe un poco porque ahora está demasiado caliente. Bueno, pues como os digo, se levanta muy temprano, escribe varias horas, es lo primero que hace en el día, y luego se dedica a
hacer ejercicio. Él corre largas distancias, participa en maratones, pero no solo eso, también nada y también practica yoga. Él dice que esta disciplina le ayuda a mantenerse mentalmente enfocado. Él, pues como muchos escritores, necesita aislamiento para escribir, entonces obviamente escribe solo y se mantiene enfocado varias horas al día, como os he dicho, y bueno, en un proyecto puede tardar meses e incluso años, con una dedicación que casi diríamos casi monástica. Como buen escritor es también un gran lector y lee muy a menudo, y eso también se refleja en su obra, donde muchas veces los personajes comentan que están leyendo tal libro, tal otro, y eso refleja un poco, por eso digo que siempre se refleja en los libros la forma de ser y de vivir del autor. Pues los personajes, como digo, muchas veces leen, hablan de libros que están leyendo o lo que sea, pues bueno, él a menudo lee libros, lee mucho y también siente, como digo, un gran amor por la música, especialmente por la música jazz y por la música clásica. Y su estilo de vida es minimalista, él está muy enfocado en lo que es la escritura, entonces pues requiere una vida sencilla, sin muchos lujos, enfocada justamente en el trabajo creativo sin otras historias que le puedan distraer. ¿Cuáles son los temas recurrentes en la obra de Murakami? Bueno, pues sus temas recurrentes son la soledad, el aislamiento, al igual que como es él, sus personajes suelen ser introspectivos y solitarios. Otro tema frecuente en sus libros es el de los mundos paralelos, lo que os decía antes, mezcla lo onírico, lo onírico fantástico con lo real. Y al final pues se crea una especie de ambiente surrealista. También trata del amor y de la pérdida. Son temas centrales también de su literatura, lo que son las conexiones humanas, el dolor emocional. Suelen ser temas profundos los que él toca. Y también el misterio y la búsqueda. Muchas de sus obras implican también una búsqueda. Puede ser una búsqueda tanto real como metafórica. ¿Cuáles son sus libros más emblemáticos? Bueno, a mí en realidad todo lo que he leído de él me gusta, pero serían el de Nowhere Beyond Good, que lo tengo por aquí, ese que también se titula pues Tokyo Blues, Luego Kafka en la orilla, que lo tenemos por aquí. Luego una trilogía que yo todavía no he leído, la tengo en el Kindle. Esta sería la de 1984 o 1Q84, que es algo que, bueno, dice aquí que mezcla el amor, la fantasía y una sociedad distópica. Y luego el de Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Este no lo tengo yo. Mi hermana sí lo compró, creo que ella se lo tiene, y es una novela muy simbólica y surrealista. ¿Qué influencias tiene Murakami? Bueno, pues a él le ha influido mucho la literatura occidental. A pesar de que es un autor japonés, le han influido bastante lo que es Kafka, el autor Kafka, también Dostoyevsky, Raymond Chandler, Kurt Vonnegut, no sé si se dice así. Le ha influido, por supuesto, la música, el jazz, que es una de sus grandes pasiones. De hecho, antes de dedicarse a escribir, él manejaba un club de jazz. Y la música es una constante en sus libros. Muy a menudo salen sus libros. De hecho, hay un libro suyo que se llama Música, solo música. Y, por supuesto, también la cultura japonesa. Él, a pesar de estar tan influido por lo occidental y de ser, yo creo, el autor japonés más famoso en Occidente, de literatura, él no deja de ser japonés y como buen japonés, sus raíces japonesas están presentes en su sensibilidad y en algunos elementos de sus historias. ¿Qué decir de su filosofía de la vida? Pues para él escribir es como un ritual, como el ritual del té, que además tienen muchos japoneses. Él ve la escritura como un ejercicio casi espiritual y también físico. Como digo, lo asemeja mucho con lo que es el ejercicio físico. Luego, en sus novelas queda mucho sin decir. La parte de lo que no se dice es súper importante.
es la aceptación del misterio, es el creer que no todo necesita ser explicado. Así que el final abierto. Los misterios sin resolver son una constante en sus novelas. Y él cree en lo que es el equilibrio de la mente y del cuerpo y cree que es indispensable el ejercicio físico o mantenerse físicamente activo, que es indispensable para su propia creatividad. Me gustaría deciros también algunas frases que son icónicas de Haruki Murakami. Por ejemplo, cada persona tiene su propio ritmo, como si tuviera un reloj secreto. Si solo lees los libros que todo el mundo lee, solo puedes pensar lo que todo el mundo piensa. La soledad es el telón de fondo indispensable para la creatividad. Bueno, pues es un escritor súper interesante, un escritor muy disciplinado. Como digo, prácticamente todos sus días son iguales, hace lo mismo, pero son... De hecho, él dijo en una entrevista, creo, que no necesitaba dormir porque... O que cuando dormía no soñaba, no, que no necesitaba dormir, no, que cuando dormía no soñaba, porque él realmente soñaba haciendo sus novelas o sus relatos. Es su forma de soñar y es que mete tanto de lo onírico en su literatura que no me extraña. Bueno, pues espero que este vídeo os haya dado ganas de leer a este autor tan emblemático. No os arrepentiréis, es muy interesante. Bueno, no sé si os puede gustar o no, porque cada uno tiene autores que le gustan más o menos, pero desde luego es un autor que se ha extendido mucho y por algo será. Así que bueno, eso es todo por el vídeo del día de hoy. Quizá hable más de este autor porque es uno de esos autores que me gustan bastante. Y nada, ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Me quedo aquí tomando mi té. No es té japonés, pero bueno, el té verde se usa muchísimo en Japón, así que es súper adecuado para terminar el vídeo.